¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos nuevamente en Derechos en Pugna. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno muy interesante, de la globalización. Esto que ya se repite y se escucha por todos lados. Pero ¿de qué manera la globalización nos afecta como ciudadanos, nos afecta en el ejercicio de nuestros distintos derechos? Bienvenidos. Y para justamente hablar de este interesante tema, me honran hoy con su presencia aquí en el foro el doctor José María Serna de la Garza, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal? José María. Gracias por la invitación. Qué gusto que estés aquí. Así como también el doctor José Luis de la Cruz, quien es actualmente el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico del Instituto Tecnológico de Monterrey. José Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Empezaría por la pregunta obvia. ¿Cómo debemos hoy en día entender al fenómeno de la globalización? Porque la verdad es que con el tema de la información, la revolución de información que se ha dado, la tecnología, pues ya no es lo mismo hablar de globalización hoy, en el año 2014, que cuando hace 20 años empezaba este fenómeno y la interdependencia, o cuando México abrió sus puertas comerciales, ¿no? Sí, bueno, creo que tienes mucha razón. El tema de las tecnologías de la información y de la comunicación tiene mucho que ver con este fenómeno de la globalización. Estas tecnologías han intensificado las interacciones sociales a escala mundial, de una forma que antes no se daba. Ahora tú puedes estar interactuando y de hecho se están formando redes de interacción muy intensa. Puede estar interactuando con gentes que están, qué sé yo, en Francia o en Estados Unidos o en México o en Chile, como si estuvieran ocupando un mismo espacio. Las distancias se han acortado. Eso es una de las principales características de la llamada globalización. Y hay otras. Pero precisamente esta posibilidad que nos ofrece la tecnología ha permitido crear redes muy fuertes de interacción social, y algunas de esas redes, y ya que ese es el tema de esta plática, algunas de esas redes son redes de defensas de derechos fundamentales. ONGs que se ponen en contacto, ONGs nacionales que entran en alianzas estratégicas con ONGs de alcance global, ¿no? O sea, han desaparecido básicamente barreras a la comunicación nacional o internacional, ¿no? Así es. Yo creo que es una de las grandes características de lo que llamamos globalización. José Luis. Me parece que estos son mecanismos que permiten tener una interacción efectivamente más directa entre regiones, países y personas, en donde no necesariamente se tienen los mismos conceptos, pero que por lo mismo permite enriquecer el punto de vista, la perspectiva que se tiene sobre algunos derechos a los que tiene acceso la población. Sin embargo, estos mecanismos de interacción no necesariamente están garantizando el cumplimiento de ese derecho mínimo al que puede tener o que debería de tener acceso cualquier ser humano. Es decir, sobre esta plataforma de comunicación hay otro elemento en donde en cuestiones sociales, económicas, políticas, lo que ahora debe de debatirse es ese conocimiento, ese acercamiento garantiza que efectivamente se tenga pleno uso o pleno acceso al cumplimiento de dichos derechos, y hay algunos aspectos fundamentalmente en la parte económica en donde no necesariamente está ocurriendo esto, de igual manera en la parte social, y que en un momento dado pues pueden ser el germen de este contraste que a través de esta plataforma mediática se puede hacer en cuanto a lo que deberíamos tener con lo que en realidad ocurre con distintos matices y distintos grados de avance a nivel global. José, ¿me estás pensando en algún tema en particular? Sí, básicamente, por ejemplo, podríamos mencionar el tema de pobreza.
que es uno de los objetivos del milenio que tiene planteado la ONU, y en donde justamente podemos ahí contrastar el grado de avance que tienen los distintos países en la solución de un aspecto fundamental para la interacción social en cualquier lugar del planeta, y en donde en estos momentos se puede contrastar la situación que hay en cada polo del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, propio México, el grado de avance que se tiene, y aún si cuentan con los mecanismos adecuados para resolverlo, y en donde, por ejemplo, nuestro país ahorita uno de los desafíos que tiene es justamente abatir este rezago social, y justamente la globalización nos permite tener acceso a ese contraste de ideas, de mecanismos, de soluciones y de grados de avance. De acuerdo. Y un tema que es relativamente recurrente, la globalización nos afecta a todos, nos guste o no nos guste, independientemente de la voluntad del individuo. En ciertas condiciones nos afecta más. ¿Nos afecta el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, José María? Yo creo que sí, y sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de que, bueno, parte de la globalización es el surgimiento de una serie de instituciones y de órganos que se han convertido en una especie de nuevo nivel de protección de derechos, ¿no? ¿Por qué digo un nuevo nivel? Bueno, pues antes había el nivel nacional nada más, ¿no? Y a partir de hace algunas décadas ha ido surgiendo y se ha ido consolidando toda una estructura tanto normativa como institucional que viene a brindar oportunidades de mejor defensa o adicional defensa de los derechos de las personas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con toda su estructura normativa y orgánica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana. Esa es una realidad, y esa estructura, ese nivel normativo y orgánico ha empoderado a los ciudadanos. Hay la opción de acudir a ese sistema para proteger los derechos, y de alguna forma ese sistema es una especie como de estructura que monitorea cómo es que los estados cumplen o no cumplen con los estándares internacionales de protección de derechos. Entonces, evidentemente, sí nos afecta, nos ha impactado en nuestra vida, y lo hemos visto en una serie de demandas que ha habido en contra del Estado mexicano, en donde se ha condenado al Estado mexicano por incumplir con los estándares internacionales de protección de derechos, ¿no? Ahora, esta forma en que hemos abordado, en parte económica, en parte jurídica, el tema de la globalización, da la impresión, puesto así, que la globalización es un fenómeno altamente conveniente para una sociedad, que le está poniendo estándares, supervisión, instituciones de protección para alcanzar mejores objetivos y alcanzarlos de mejor manera. Bueno, sin lugar a dudas, la globalización genera un aspecto, pongamos, de base mínima. Exacto. Es decir, en donde como... Base mínima a partir de un comparativo, ¿no? Efectivamente, donde a partir de como humanidad estamos de acuerdo en garantizar ciertos derechos humanos, cierto derecho a acceso a información, digamos, es un acuerdo mínimo. Sin embargo, me parece que la globalización también plantea un reto para cada país, que es a partir de la historia propia, a partir de la formación de sus propias instituciones, del estado de su economía, del estado en que en cada momento, porque hay diferencias en lo que el grado de avance que se tiene en los distintos países, es cómo con esta globalización, con estos acuerdos mínimos, yo también defino mi identidad como país, mis objetivos de corto, mediano y largo plazo, en función de lo que por lo menos tengo que cubrir de acceso a derechos a mi población, justamente para no estar en un momento dado recibiendo pues algún tipo de sanción o algún tipo de demanda por incumplir derechos universales, pero sin lugar a dudas también plantea en que no por eso se tiene que dejar de lado la definición propia de cuál es la agenda pendiente que cada país tiene por cubrir en los siguientes años en función de su desarrollo particular que como país tiene. Y desde esa perspectiva pudiera llegar a entenderse la globalización también como un reto en un sentido más negativo, que establece condiciones o circunstancias o reformas, estoy pensando en lo que se está buscando con la reforma energética, por ejemplo, que a la población en principio pueden no gustarle. Sin lugar a dudas es un reto
¿Por qué? Al final del día, las reformas, las modificaciones que cada país de manera particular debe de hacer o que está tratando de hacer, pues buscan romper ciertas inercias, buscan transformar una realidad social, llevarla hacia otro estadio, suponemos que de mayor desarrollo, y en este sentido, pues sin lugar a dudas, tocan intereses, tocan conocimiento de cómo se hacer las cosas. Es decir, un proceso reformador al final del día tiene intrínseco el modificar las reglas del juego, genera incertidumbre, en donde no necesariamente la reacción que hay en contra de ellas es en el mal sentido, también es porque está modificando el cómo yo soy experto en trabajar ciertas áreas, por ejemplo, en la parte económica, cómo están definido el papel que puede tener una Secretaría de Hacienda, una Secretaría de Economía, el Banco de México, digamos, si hay transformaciones en ese sentido, puede en un momento dado generar esta reacción y por lo tanto, quien emprende estas modificaciones pues debe estar muy consciente de el papel que tiene la inercia, la historia en todo esto. De acuerdo. Sí, no, sí, si me permites, claro. creo que puede ser útil el distinguir que hay distintos tipos de globalización. Eso es, ¿no? muy importante. Sí, una es la globalización cultural, por ejemplo, ¿no? Cómo fluyen símbolos, conceptos, ideas de manera inmediata, rapidísima en todo el orbe, ¿no? Es un aspecto cultural de la globalización. Recién pasó mundial. Exactamente, ¿no? Otra es la globalización económico-financiera, ¿no? Cómo se ha venido estructurando parte de la economía mundial, integrando, de esto sabrás tú mucho más que yo, pero cómo se han formado cadenas productivas globales, en donde partes se producen en ciertos países, los ensamblan en otro país y luego se venden los productos finales en otro país. ¿No? Sí, o la financiera, cómo se mueve el capital en cuestión de segundos de un lugar del mundo a otro. Entonces, ese es otro aspecto y por supuesto que tiene impacto en nuestras vidas. Si con apretar un botoncito mueves capital de México a Shanghái, pues entonces las economías se ven sumamente afectadas, ¿no? Y otra, la globalización jurídica de la que ya estábamos hablando. Y jurídica en un sentido, sí, de derechos humanos, pero también en otros aspectos de los sistemas jurídicos, como el derecho administrativo ha sido afectado, por ejemplo, por los tratados de libre comercio o por los estándares de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, es todo otro aspecto. Entonces, creo yo que es importante no hablar tanto en términos de la globalización en singular, sino de las globalizaciones. Hay varias pistas y varios ritmos y varios tipos de impactos, ¿no? Y se me ocurre preguntarles, ¿y el tema de la desigualdad? México está caracterizado por ser unos países con más altos rangos de desigualdad socioeconómica. ¿De qué manera se ve afectada por los fenómenos globalizadores, para hablar en plural? Bueno, ahí es un aspecto quizás de los más interesantes a considerar. ¿Por qué? Al final del día, en un país en donde la inequidad existe y en donde esa inequidad puede llevar al extremo de que una parte de la población esté plenamente insertada en todos estos movimientos financieros, en todos estos movimientos industriales, jurídicos, etcétera, pero existe otro segmento en donde a lo mejor la cuestión del día al día es la supervivencia, es decir, estar luchando por el acceso, por ejemplo, a la alimentación, que en el caso de México pues tenemos a 27 millones de personas metidas en este problema. Evidentemente que el contexto y el reto que les plantea la globalización es muy distinto y a lo mejor ni siquiera forma parte consciente de los desafíos o lo que tienen que cubrir. Al final del día a lo mejor les llega en un momento dado por una tercera instancia. Entonces justamente ahí me parece que las definiciones que cada país tiene que hacer, que cada estado tiene que realizar, de que no puede excluirse de la globalización, pero donde el reto es cómo incluyo a esta parte marginada sin detener a esta otra que puede ser altamente competitiva y altamente participante de la globalización, es cómo logro ir homogeneizando y romper estas brechas, y ahí me parece que la movilidad social que debería dar el empleo, la educación, entre otras cosas, es fundamental para lograrlo. Muy bien. Vámonos a un corte y regresamos en un minuto.